8:10, Arturo Saldívar, buen día. Ciro, buen día, Manuel. Ministro, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Primer tema, lo platicaba con Manuel. ¿Qué sentiste, juzgador, ministro de la Corte, cuando viste el sábado pues todo este episodio de la tómbola? ¿Qué sentiste, Arturo? A ver, creo que lo primero que hay que decir es que no fue una tómbola para elegir jueces, ni fue una tómbola sobre personas. Fue un procedimiento para determinar la mitad de los cargos del Poder Judicial Federal que irán a elección en 25 y los que no salieron irán en 27. Recordemos que una de las solicitudes que se tuvo muy recurrentes en los foros y en general por los críticos de la reforma, incluso por el Poder Judicial, fue que la reforma no se hiciera toda la elección en una sola elección, como era la idea original. Entonces se tomó la decisión de hacer dos procesos electorales, uno extraordinario en 25 y en 27 se une a la elección intermedia, en un proceso ordinario. Para saber qué cargos iban en una elección o en otra, se estableció, tanto en la Constitución como en la ley, que lo más razonable, más justo, menos manipulable, era una insaculación. Y eso fue lo que se hizo. Se determinó qué cargos van a elección el próximo año y cuáles van en 2027. ¿Qué sentiste? La verdad, ¿Qué sentiste cuando viste ahí cómo los que eran nones o pares, ahí se acababa una carrera judicial? Yo creo que esa es una forma de ver el tema, pero hay otra forma de ver el tema que desde mi punto de vista es la correcta. Aquí no se trata, no es un tema de las vidas personales, las historias, algunas de mucho esfuerzo, lucha, etcétera, de personas juzgadoras en lo particular. Se trata de una transformación, de una reforma constitucional muy profunda que por bien superior de tener una mejor justicia, se determina renovar y cambiar la forma de elegir a las personas juzgadoras. Entonces, lo que hay que ver, y la discusión tiene que ser, como ha venido siendo, si la reforma es adecuada o no es adecuada. Si hay afectaciones, que sin duda las hay, para algunas personas... Una generación completa. Como sucede en muchas ocasiones en el mundo y a lo largo de la historia, cuando hay transformaciones, cuando hay cambios, pues hay ciertas afectaciones en lo individual, en lo particular, a ciertas personas, pero cuyo interés o derechos o historias de vida muy legítimas no pueden estar por encima de lo que es mejor para el país. La generación del sacrificio. La generación del sacrificio. Tenía que haber una generación de sacrificio y le tocó a estos jueces y magistrados. Es que también parece que es una cuestión de fatalismo. Arturo, yo creo que... Te preparaste toda tu vida para ser juez, estabas haciendo muy probablemente bien tu trabajo de juez y el mundo de la política determina que habrá una generación de sacrificio y en esa formas parte tú y te vas. ¿Te vas en el 25 o te vas en el 27? Yo creo que pues el tema, es que son los hechos. Yo creo que el tema es más complejo. Sí. Tenemos un poder judicial que no supo responder a las necesidades y al momento que se está viviendo y el pueblo decidió que se elijan popularmente los jueces y juezas. Es decir, el Poder Judicial Federal no puede venir a sostener que no fue parte del problema. Si el Poder Judicial estuviera funcionando de manera perfecta, de manera cercana a la gente... Parte del problema fue el juez Pozán, vuelvo a sacar el caso que por cierto salió sorteado, se va en el 25. ¿Qué tuvo que ver? Yo lo conocí una vez en mi vida en una audiencia, me pareció impecable. Obtuvo una vinculación a proceso y una medida cautelar de cárcel sin que el acusado replicara. Es que y cuando la fiscalía pidió trasladarlo a un penal de alta seguridad, en 2 minutos el juez desmontó eso. Ese juez, juez probablemente ni conoce a Norma Piña, ni conoce a Nani, probablemente no sabemos, ni esté metido, pero no sabes a quién conoce, se va porque es juez.
No, ¿Por no qué se es va juez? porque es juez. A ¿Por ver, qué yo se te va? podría dar ¿Por muchos qué se nombres va? que no lo voy Sí. a hacer, Ujú. de muchos jueces y juezas corruptos, vinculados a la delincuencia organizada, perezosos, que tratan mal a la gente, que no supieron entender, y el Poder Judicial como institución no estuvo a la altura de una oportunidad que se dio de hacer En una estos autorreforma. últimos 2 años, hoy lo A mí- haces como no, a mí me autocrítica parece también. que es una autocrítica Que de todo el alcanza Poder que Judicial. alcanza a tu En tiempo. mi administración sí tuvimos una autocrítica y tratamos de mejorar el Poder pero Judicial. tuvieron, por ejemplo, tú esos jueces fueron tú a la cárcel. Algunos sí. Si tú ves, por ejemplo, el comportamiento de muchas de las personas del Poder Judicial desde que se anunció la reforma, no hay autocrítica. Ese fue el gran problema del Poder Judicial Federal. Es Federal. otra cosa, ¿no? No, la autocrítica es Son las reconocer acciones. que eres parte del problema. Decir, a ver, tenemos corrupción, tenemos nepotismo, tenemos acoso sexual, tenemos falta de paridad, falta de igualdad sustantiva, la Defensoría Pública no funciona, no estamos atendiendo a la gente como se merece, estamos jugando políticamente Entonces, ¿se lo en contra merecen? del gobierno. ¿Se lo Simplemente merecen? hay una explicación de por qué, y no es un caso solo de México, esta es una crisis que está hoy en muchos países del mundo. En ningún país ve Fue- una tómbola para No, la tómbola no. eliminar No es para jueces o un no fue proceso para de eliminar insaculación o jueces. un proceso ¿No? azaroso. Este es un Sí. proceso que México determinó para renovar al Poder Judicial, que es tan válido como otros. Esto lo hemos platicado ya en otras ocasiones. Lo que yo estoy diciendo es que no se trata de historias particulares. Hay jueces y juezas honorables, no lo dudo, conozco a muchísimos de ellos, hay otros que no lo son, pero ese no es el problema. El problema es que la justicia en México requiere un cambio y el Poder Judicial, sobre todo sus cabezas, no supieron entender el momento que estaba viviendo el país. Esa es la realidad. Tú eres un Y el- demócrata y eres un libertario. Y Pues, dices yo no que soy no libertario, que no soy se trata un demócrata Libertario no y soy. dices demócrata. Libertario es que Sí, Dios decía, libertario. crees en las libertades. Sí, Crees en pero las eso ya hoy libertades. tiene otra connotación. Bueno, ok, que eres un demócrata y crees en la libertad, ¿sí? Y creo en en los la derechos, justicia. pues, creo en la y dices justicia. que no se trata de casos individuales. No. Una No. sola vida es suficiente, Sí, una pero- sola injusticia es Sí, suficiente para pero denunciar. los avances sociales, y eso es en cualquier cuestión, no pueden partir de la base de la afectación individual. No habría ferrocarriles, no habría carreteras, no habría ejes viales en la ciudad, no habría nada. Si en ese caso nos ponemos que los derechos de las personas en particular están por encima Aquí fueron de los todos, derechos del todos, país. Todos, aquí fueron todos. No son todos, cada historia. son 1.700 por jueces eso, y juezas frente a un 1,700 país de todos. 130 Sí, pero millones son de el personas. universo de jueces y magistrados, se Por- van todos, salvo ahora empiezan las excepciones, menos las mujeres embarazadas Embarazadas. con No, también lactancia, les dan 2 años También de plaza. también Sí, van a sí. entrar a elección, Ajá. pero en 2 Les años. dieron por qué a ellos y no a quienes tienen cáncer o tienen a un fue hijo una en decisión, situación de fue una discapacidad. decisión de una medida afirmativa en beneficio de la igualdad de género, que yo a mí me parece muy, No, qué muy bueno, no, plausible. está muy bien, pero ¿por qué la limitaron solo a la igualdad de género? En fin. Pero yo sí Se- quiero se fue insistir una mucho en decir generación, se va una generación para los que esto avances camine. sociales, siempre hay los intereses nacionales frente a los intereses particulares. De otra manera, pues los países no podrían funcionar si vamos a anteponer los intereses de las personas en lo particular. Aquí es el 100 de intereses particulares, aunque sean 1,700, ¿cuántos son? 1,700. 1,700 Jueces y alrededor. magistrados, pero forman Sí, sí, el sí, 100% frente a- del el universo frente completo a de millones jueces de y justiciables magistrados. que exigen una justicia diferente. Eso ya lo veremos con el paso del tiempo. No, Si la este, exigencia si está este ahora. modelo, si Ya este, veremos si funciona. este modelo, pues ya veremos. Pero y si hoy- no funciona, pero hoy ¿quién esa se es va a la hacer cargo de exigencia. todo esto? Nadie. No, pues nadie. Nadie. Y va a funcionar. Vamos, pues sí, o no va a funcionar, eso ya lo veremos. 8:20, hacemos pausa, seguimos conversando con Arturo Saldívar.